Buenos días, qué bueno poder estar nuevamente con ustedes. Espero que hayan tenido una buena semana. Eh, Estamos caminando ya a terminar este mes, ya son pocos días. Y como siempre les he dicho y vuelvo a recordarles, busquemos del Señor mientras Él pueda ser hallado, dice su palabra. Así de que espero que nos preparemos para esta nueva semana que vamos a iniciar, que sea una semana de planes, de proyectos, de propósitos, pero que siempre el Señor esté presente. Así de que un abrazo para todos y ustedes saben que les amamos, que oramos por ustedes y que esperamos que Dios dé salida a las respuestas que cada uno de ustedes en sus inquietudes tiene. Bueno, yo quiero hoy compartir la palabra mmm, y, y tal vez esta enseñanza nos va a dejar un poco inquietos, y es por qué volver a las sendas antiguas. Y aquí es cuando pensamos, ¿cómo así? Porque hay que volver a un pasado, hay que volver nuevamente a vivir costumbres que vivimos, que sabemos que no nos dieron ningún fruto. Volver nuevamente a recordar cosas que fueron desagradables, que trajeron dolor a nuestras vidas. Podemos pensar muchas cosas, pero no se trata de eso. Estamos avanzando a pasos agigantados en la tecnología, en el desarrollo de la ciencia, y realmente es controversial lo que estamos viviendo hoy en día, y yo hablarles de que hay que volver a las sendas antiguas. Pero vamos a ver el por qué hoy tenemos que reflexionar sobre eso. Bueno, y la palabra del Señor en Jeremías 6:16 aquí nos está dando la salida en posiblemente la duda que podamos tener. Dice la palabra del Señor en Jeremías 6:16, nueva versión internacional: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ¿qué pasó? Ellos dijeron, no lo seguiremos. Y en la Reina Valera dice, no andaremos. Pueblo terco de corazón, un pueblo que se había endurecido nuevamente, que había vuelto al pecado, a la idolatría, a hacer todo lo malo delante del Señor. Y si esto lo llevamos hoy a nuestra vida, podemos vernos reflejados en la palabra del Señor también. Muchos han endurecido su corazón, muchos han vuelto atrás, pero lo más impactante de todo esto es lo que el pueblo dijo: no andaremos, no seguiremos, no iremos. Tercos, corazón duro. Y entonces hay algo que es muy importante, y es pensar sobre cuál es nuestro caminar hoy en día en nuestra vida cristiana. Por eso es importante hacer altos, es importante reflexionar y meditar
cómo estamos viviendo para el Señor en estos tiempos de tanta tecnología, donde estamos siendo bombardeados a diario por todos los medios de comunicación. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo te encuentras hoy? Si has parado en esas carreras desaforadas, en esos afanes que diariamente el mundo nos lleva a vivir, ¿has hecho un alto para pensar realmente cómo está tu relación con el Señor? Y es importante, ahí la palabra nos dice, paremos, reflexionemos, meditemos, porque muchos podemos decir, camino para el Señor, estoy haciendo lo que creo que es lo recto y lo justo, y eso está bien, y de eso se trata. Pero muchos conocemos el camino, pero no lo recorremos. Y lo importante es eso, recorrer el camino de la mano de Dios. Ahora, hay algo aquí que me llama la atención, y es que el Señor no nos decía de volver a cosas que no cambiaran nuestra vida, sino el regresar. Volver a las sendas antiguas es el regresar a volver a sentir la pasión y el amor que antes teníamos por el Señor. De eso se trata. Realmente es como hoy todos los afanes diarios, las preocupaciones, los momentos de dificultad, de crisis, de qué manera los estamos viviendo juntamente unidos al Señor, o si por el contrario esto nos está apartando de una vida en rectitud, en santidad, en una vida que tenemos que vivir plena para el Señor. Ahora, todo esto se da también, y pensemos en ello, todo esto se da también porque no hemos diferenciado lo bueno con lo malo. A veces hay una mezcla ahí, precisamente porque creemos que agradar al mundo en ciertas cosas no nos está lastimando ni afectando nuestra vida espiritual. Pero ustedes lo saben muy bien, que tenemos que estar apartados de todo aquello que para nosotros no trae bienestar en nuestra vida espiritual, y que el mundo cada día nos va a estar atacando precisamente para que nosotros no mantengamos una relación limpia y pura con el Señor. Entonces, en esto es importante diferenciar lo bueno de lo malo, porque hoy estamos llamando a las cosas, a lo bueno le estamos diciendo malo, y a lo malo le estamos diciendo bueno, y eso nos dice la palabra del Señor. Y entonces hay algo que el Señor nos llama a hacer un alto. Por eso dice, miremos y preguntemos por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y si estamos caminando en ese camino. Por eso vivimos en un mundo de confusión, en un mundo donde todo realmente está al revés. Todo está al revés. Y tú puedes ver a tu alrededor cómo nos critican por el hecho de ser cristianos. Nos juzgan, nos menosprecian,
nos rechazan y hasta nos llaman locos. Pero mira cómo todo esto se ha distorsionado, ¿cierto? Y a los que se pierden, a los que viven para el mundo, a los carnales, a los que realmente satisfacen sus placeres desaforados, a ellos sí los llamamos, o el mundo, no nosotros, a ellos sí los llaman que son muy divertidos y reciben toda la admiración del mundo. Qué choque este, ¿no? Qué contradicciones tan fuertes, y qué manera el mundo de tener esa percepción a través de todos los que están perdidos en sus principios. Pero nosotros sí somos unos locos para el mundo. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y en este mundo de confusión es necesario escudriñar la palabra del Señor, el poder descubrir la verdadera voluntad de Dios para poder permanecer en ella. E Isaías 5, 20-23, mira lo que nos dice la palabra del Señor, que es lo que les estoy hablando. La palabra del Señor en 5:20, y son los ayayayes de la palabra del Señor. Hay de los que llaman, en Nueva Versión Internacional, a lo bueno malo y hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz. ¿No es lo que estaba hablando ahora? De que esa gente que hace lo malo, de esa gente que vive los placeres de su carnalidad al máximo, a ellos sí los llaman que están, ellos sí están haciendo lo bueno y ellos son dignos de admiración. Qué locura esta, de verdad, qué locura. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Hay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Y todo esto hoy se está viviendo. Es el tiempo realmente de parar nuestras carreras alocadas, de involucrarnos en los afanes del mundo, porque tenemos que ser partícipes a diario de lo que nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: basta con el día de hoy, porque cada día traerá su afán. Y si yo realmente reacciono y medito en lo que me dice la palabra de Dios, caminaré con mayor sensatez, que es lo que necesitamos hacer. Ser sensatos diariamente en la toma de nuestras decisiones. Importante. Y quiero que lo hagamos. Empecemos a vivir de la mano del Señor. Empecemos a vivir guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dejémoslo que Él actúe. Suelta el control. Entrega tu control y tus llaves para que sea el Señor y el Espíritu Santo de Dios quien las maneje. Hagámoslo. Probémonos en eso y veamos
que realmente los resultados van a ser distintos y muy positivos. Y entonces es hacer ese alto para volver a las sendas antiguas. Y esas sendas antiguas es entender que al comienzo nosotros, cuando confesamos al Señor como el Señor de nuestras vidas, ¿cierto? Fuimos apasionados por el Señor. Todo lo dejamos por amor al Señor. Pero mirémonos qué está pasando hoy y por qué hemos dejado ese primer amor. Por eso reaccionemos a que paremos, a que nos miremos realmente cuál es el camino, por dónde vamos. Si nos hemos extraviado o realmente seguimos buscando esa entrada que dice la palabra del Señor: entrad por la puerta angosta. Miremos eso, reaccionemos ante lo que la palabra de Dios como mandato y como nuestra guía y dirección tenemos que vivirla diariamente. Vivirla diariamente. Mira lo que nos dice Eclesiastés 12:1. Y es interesante y es muy interesante ver cómo Salomón nos deja en su final de su reinado. Él entendió que había fallado, que le había fallado al Señor, y él empieza a escribir ya lo de Eclesiastés y Cantares a través de un volverse al Señor y saber que no había hecho lo correcto y lo recto delante de los ojos del Señor. Y en Eclesiastés 12:1, nueva versión internacional, sigo leyendo, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas: no encuentro en ellos placer alguno. Los años van pasando, los días van a un ritmo demasiado acelerado, y por eso hoy mi invitación es: haz un alto y revisa hoy realmente cómo está tu caminar con el Señor. Hagámoslo, por favor, hagámoslo. Les invito a ello. Ahora, el parar y el detenernos de este ritmo acelerado que llevamos en nuestra vida es evaluarnos, es meditar sobre nuestro caminar cristiano. Es impactante cómo en el mensaje que el Señor le da a Jeremías para que le lleve al pueblo de Judá, había una oportunidad de arrepentirse de sus pecados. El Señor estaba dispuesto nuevamente a restablecer esa relación con su pueblo, pero realmente ellos no se arrepintieron. ¿Y qué dice el versículo de Jeremías al final en el 6:16? El pueblo dijo: no andaremos, no le seguiremos. Nuestra vida desordenada nos parece que es
la mejor alternativa. Y sí, conocimos de Dios, en algún momento caminamos para Él, pero queremos seguir haciendo nuestra vida. Y fíjate que este es un espacio de reflexión. ¿Cuántas veces o cuántas personas hoy en día han vuelto atrás precisamente porque quieren seguir teniendo el control de lo que realmente ya se ha sobresaturado porque no hemos sabido tener el dominio propio para el manejo de nuestras emociones y nos hemos soltado nuevamente a que el mundo sea quien controle nuestras vidas. Y es la etapa más peligrosa y cuestionante a la vez. Y entonces no andaremos. Y es muy triste hoy ver cómo muchas personas se resisten a conocer de Dios, pero también muy lamentable como muchos, lo que les decía, conocedores de Cristo, han vuelto atrás. Y conocemos a muchos, de verdad que hoy son más los que han vuelto atrás que los que han permanecido. Y es el tiempo de volvernos al Señor. Es el tiempo de reaccionar. Es el tiempo de arrepentirnos. Es el tiempo de vivir una vida plena para Cristo. Y entonces Pablo aquí da unas instrucciones a Timoteo que son para nosotros también y que hay que practicarlas, iglesia. Y vamos a 2 de Timoteo. Espero que todos tengan su cuadernito, que tengamos la Biblia. Estamos en casa, pero estamos también haciendo lo que tenemos que hacer para el Señor. Y 2 de Timoteo 4, 1 al 5, mira estas instrucciones de Pablo que son para nosotros. Dice, en presencia de Dios, y de 1 al 5, ¿no? En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra de Dios, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo, y llegará ese tiempo, es el que ya estamos viviendo hoy. No ha cambiado en nada lo que escribió en esa época Pablo a lo que hoy estamos viviendo. Es exactamente igual y creería yo que aún mayor. Dice porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Es lo que se está viendo hoy en día en la gran mayoría del pueblo cristiano. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de su ministerio. Ahora, ¿cuál es el encargo de Pablo a Timoteo y para nosotros en este día? Lo primero es mantenerse firme en la verdad del Evangelio. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos lo segundo que predicar la palabra de Dios. Ese es el mandato y esa es
nuestra misión que Dios nos dio, la visión y la misión que Dios le dio a Rocafuerte: ir y predicar el Evangelio por todas las naciones. Y hay algo muy hermoso: vayamos, pero ¿qué pasa? No estamos solos, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, es una obligación el hacerlo, el que podamos predicar la palabra del Señor. El tercer punto: el creyente debe estar alerta para no dejarse engañar de filosofías vacías y huecas, con tendencias al humanismo y rechazando la palabra de Dios. Y no estamos viendo eso hoy en día. Estamos siendo atacados por la sociedad. Todo lo que hoy tiene una influencia tan fuerte en la sociedad, quieren llevarlo a las iglesias. Y habrán muchas iglesias que lo están haciendo, pero nosotros permanecemos firmes en nuestras convicciones, en la sana doctrina, y la viviremos hasta el último día que estemos en esta tierra. Y así debe de ser. Lo cuarto: ante el sufrimiento, la burla o el rechazo, debemos ser pacientes y de buen testimonio, con responsabilidad y dominio propio, para ser ejemplo ante los demás. Y a veces nos caemos muy fácil porque nos critican, porque nos ven con una Biblia, porque llegan y nuestro ambiente es en nuestro hogar de alabanza, de oración, al tomar unos alimentos, en fin. Y habrá gente que se burla en la misma familia, y ustedes lo saben, y ustedes han pasado por eso, como lo hemos pasado nosotros. ¿Y qué importa eso? Si la salvación no viene de aquel que se burla de ti, la salvación viene del Señor. Por eso sé firme en tus convicciones. Permanece ahí. No te dejes intimidar por nada, porque la respuesta no viene de ellos, la respuesta viene del Señor a tu vida y a mi vida. Seamos conscientes de ello. Y lo quinto, por último, no debemos cambiar el mensaje de la palabra del Señor para agradar a otros. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Al pecado hay que llamarlo pecado. Obviamente, sin llegar a intimidar a las personas de que usted es un pecador, de que usted es condenado. No, simplemente hay que hacerle ver con sabiduría y bajo la guía del Espíritu Santo de Dios que no está haciendo lo correcto ante los ojos del Señor, y que algún día tendrá que darle cuentas al Señor. Es llevarlo a que Él pueda reaccionar de su forma de vivir, pero no es a cambiar el mensaje de la palabra de Dios para ser blandos en lo que nos dice la palabra del Señor. Pecado es pecado, y eso no hay que adornarlo con nada. Y voy cerrando la enseñanza esta mañana. Jeremías no le estaba hablando a un pueblo que no era conocedor de la palabra del Señor. Sin embargo, ¿qué? Ellos dijeron: no andaremos. Qué corazón tan endurecido,
qué corazón tan terco, qué corazón tan falto de sabiduría. Si eran conocedores del Señor, ¿cierto? Y sin embargo lo rechazaron, porque para muchos hoy en día, y entendamos esto, para muchos hoy en día, el grave problema comienza en nuestro oído. Dios nos habla, pero no le escuchamos. Y mira lo que nos dice Jeremías 6:10. El problema viene ¿de dónde? Acá. O a veces recibimos un mensaje, pero lo acomodamos a nuestra manera. Y eso no es lo correcto, iglesia. 6:10 de Jeremías. ¿A quién le hablaré? Mira esto. ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender la palabra del Señor. Los ofende y detestan escucharle. Por eso dijeron, no andaremos, no iremos, no le seguiremos. Qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte eso. Y entonces pueden existir muchas razones también para no hacerlo, para no hacer ese alto y caminar por el camino correcto, por el camino que tenemos que caminar, por el camino que tenemos que recorrer. Y pueden ser las preocupaciones, la incredulidad también, la crítica, el desánimo, pero el mayor de todos estos es que aún convivimos con el pecado. Por eso ese corazón endurecido del pueblo del Señor. Por tanto, una persona que no se detiene a examinar su vida está expuesto a volver atrás. La vida espiritual requiere de hacer altos y tener tiempos de reflexión para que Dios confronte nuestras prioridades, nuestras motivaciones y nuestras decisiones. Paremos, meditemos, reflexionemos para poder avanzar y retomar nuevamente el camino del Señor. El rey David en eso fue muy prudente y quiero que tú y yo sigamos ese ejemplo. El rey David en el Salmo 139, porque él también entendió de sus afanes, de sus carreras, de cómo muchas veces no había ese tiempo para presentarnos delante del Señor, de hacer nuestros devocionales, de leer la palabra del Señor. Y en esos saltos es volvernos al Señor. Él te espera y me espera con sus brazos abiertos. Pero para, medita y piensa cómo hoy es tu caminar con Cristo. Y esta reflexión y esto que escribió el rey David es bien hermoso. En el Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Mira, llega hasta lo más profundo de mi ser, Señor. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Qué hermoso eso, ¿no? Y realmente eso es lo que tú y yo, en ese detenernos, en ese reflexionar, en ese meditar nuestro caminar cristiano, en eso es que tenemos que pensar y meditar.
examíname, oh Dios, y muéstrame si voy por el camino correcto. Y practiquemos, iglesia, practiquemos. Porque estamos viviendo, y lo dije al comienzo, en un mundo lleno de distracciones, los avances desmedidos de la tecnología cada vez nos encapsulan más y no podemos permitir que eso suceda, porque tú y yo un día confesamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas y eso tiene un valor muy importante hoy en tu corazón, vivir para Cristo. Y es mi mensaje de hoy, vivir para Cristo. Y entonces el mundo nos puede debilitar con sus distracciones y engaños, ¿cierto? Y puede quebrar nuestra fe. Por eso no basta con conocer el camino correcto, hay que recorrerlo. Practiquemos siempre el ser hacedores de la palabra de Dios, entendiendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él, y que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Es volver a las sendas antiguas, es volver a vivir ese primer amor con el Señor, es poder entender que Él es un Dios de oportunidades y que hoy, a través de esta enseñanza, el Señor te está diciendo: dosifica tus fuerzas, no te desgastes, no vuelvas otra vez al mundo, no vuelvas nuevamente a esas estrategias que el mundo te ofrece para sacarte del camino, sino que podamos vivir verdaderamente en fe, en un mundo caído, en un mundo que cada vez se levanta más para que tú y yo, como cristianos, podamos caer en las trampas del enemigo. Un abrazo para todos, seguiremos orando, les amamos y aquí estaremos para ustedes. Rocafuerte siempre estará en el corazón de ustedes y esa tiene que ser nuestra meta. Bendiciones y que tengan una muy buena semana.